Hola, Fran. ¿Cómo va, Luciana? ¿Todo bien vos? Bien, estoy ¿Qué estabas disfrutando de un temita musical estabas con la que banda me debes sonora de conocer. Volver al Futuro? ¿Puede ser? Exactamente. La ¿Estuviste viendo banda eso hoy? sonora, ¿cómo? ¿Estuviste viendo eso vos hoy? No, ¿Volver al Futuro? hoy en ¿No? realidad, hoy se cumplen 35 años del estreno en Estados Unidos de Volver al Futuro. Por eso, hoy arrancábamos con este temita musical que tiene que ver con marcó más de una generación, ¿no? Porque yo todavía en el 85 no había nacido, pero tengo que reconocer que desde la primerísima vez que vi Volver al Futuro, se convirtió en la saga de mi vida. Y le iba a preguntar, ¿cuál es su saga, Luciana? Ay, no, no sé. No sé. No sabría decirte. No sé, en este momento. Volver al Futuro me gusta y te preguntaba si la habías visto hoy porque generalmente la saben pasar los sábados en el cable. No me acuerdo si en Space, en alguno de esos lo saben pasar. Siempre están pasando alguna de Volver al Futuro. De hecho, yo me pongo a verla de donde esté, digamos, y cuando viene mi novio de trabajar, me dice, ¿otra vez Volver al Futuro? Como diciendo, "No, ya veamos otra cosa", Ujú. porque ya es muy intensa. Pero sí, me gusta mucho y como decís vos, marcó una generación. Yo no sé si tengo saga, la verdad que no me he puesto a pensar, la verdad, mucho en eso. Tendré que pensarlo un poco. Bueno, pensé que iba a responder por ahí. No, yo no me acuerdo. ¿A usted le gusta Harry Potter? No, No, no es algo que elija bien. ver. No, ni El Señor de los Anillos, no voy mucho por ese lado. Si bien las he visto, pero no es algo tampoco, ¿sabes qué? Es algo que nunca vi y me critico por eso, porque a mí, tanto en cine como en literatura, tengo que tener visto y leído los clásicos. Es como que, por más que no me gusten, Ujú, los tengo que tener leídos. Nunca vi La Guerra de las Galaxias. Nada, nada absolutamente. Hay ujú. gente, o sea, es muy fanática de esa película, ¿no? O Viaje a las Estrellas, por ejemplo, ese tipo de películas no las he visto, debería verlas. Yo creo que hay gente que me va a insultar por lo que yo voy a decir, porque yo vi algunas de la Guerra de las Galaxias, pero sinceramente no entendí ¿Me un gustó? joraca. Mm, Sí. no ¿Sabes? entendí nada, no me Es un gustó, poco complicada. Sí, a mí no la he visto porque no me ha llamado nunca la atención de decir, ay, bueno, me voy a poner y dedicar. Lo que sí he visto, y te podría decir que soy más de ese tipo de estilo de películas, es la saga del Padrino. ajá, y Sí. recomendable. A mí me gustó, a mí me gustó. Eh, Puede haber gente que le guste y gente que no. Es un clásico del cine y me parece, sí, para ver, no me parece que es para nada aburrido. Me gustan de ese estilo de películas, no sé, por ejemplo, no sé si viste vos también un clásico bastante vieja que tiene por lo menos dos versiones, es Los Intocables. La versión que yo vi fue la de Kevin Costner, que también es bastante vieja, y también es así de Al Capone, de la mafia, me gusta más ese estilo de clásicos. Ajá, bien, bien. La voy a Así que tener bueno. en cuenta porque en realidad a la cuestión del padrino hay mucha gente que en su momento me la recomendó y la verdad es que no he tenido oportunidad de ver ninguna. Sé que es un clásico, digamos, Sí, como son muy la buenos los del... actores, está Ujú. muy bien hecha, está Bueno, muy bien hecha para hacer una película vieja, está muy bien hecha, los actores son muy buenos. Yo te recomendaría que alguna vez te hagas un tiempito y lo veas. bien, perfecto. Acá dicen, no te preocupes, a mí no me gustó ET, me pareció horrible el bicho este. Yo amo a ET, a mí me encanta ET. Siempre termino con un lagrimón en el final. Este como que tampoco me llama la atención, estoy ahí con esta opinión más bien, yo soy, me parece medio fiero, ¿viste? No. Pero bueno, ¿ves? Ahí hay otra persona que pone un corazoncito con ET, así que calculo de que hay gente que, bueno, lleva lleva amor y odio ET parece también. Totalmente. Macarena, mira,
Yo sí sé hacer el corazón, no soy como Macri que no le salía a hacer el corazón, ¿eh? Muy bien, Sarachini. Algo aprendí, digamos. Ya está muy bien, está muy bien. Totalmente. Bueno, estábamos hablando un poquito, la última del Padrino es la historia del papá que asesinaron y por eso no ganó el Oscar. Era el Papa Juan Pablo I. Ah, no tenía ni idea. ¿Qué sería eso? A ver, A ver, para. La última, dice, la última del Padrino. No sé, la verdad que no sabía de esa versión. yo ¿De qué se tampoco, trata? yo tampoco. Maca, yo también te adoro, te mando un beso enorme y acá nos dice, a Macri no le sale porque no lo tiene. Uf, comentarios duros también de Filoso, filoso, me gusta igual el comentario. filoso, totalmente. Me gusta, me Bueno, gusta. decíamos que hoy se cumplen 35 años de esto, pero en realidad no vamos a hablar de películas al margen de No, que siempre hablamos de cultura y de que siempre se meten siempre en el medio, arrancamos digamos. hablando de cualquier cosa. Totalmente, totalmente. Hoy vamos a hablar de cooperativismo porque estamos cerquita también de una fecha muy importante que tiene que ver con eso. Y bueno, con Luciana nos hemos puesto a investigar un poquito sobre lo que es la historia del cooperativismo, cómo nació, qué significa la palabra cooperativismo, teniendo en cuenta también que en los últimos años por ahí esa palabra se ha visto un tanto desdibujado. Esto tiene que ver con el contexto neoliberal también que se da muchas veces no solamente en nuestro país, sino en muchas partes del mundo y donde el cooperativismo pasa no a un segundo plano, a un último plano, porque de alguna manera el capitalismo extremo lo que quiere, digamos, lo, sí, lo que quiere es borrar del mapa, digamos, la cuestión del cooperativismo porque implica solidaridad, implica trabajar en equipo y tiene una mirada distinta a la matriz económica a la cual estamos acostumbrados justamente por vivir dentro de este sistema capitalista, ¿no? Sí, exacto, porque aparte, por esto que vos decís, es como decir, el cooperativismo está en contra de lo que es el capitalismo, ¿no? Entonces son dos puntos opuestos, digamos, y lógicamente el capitalismo ha abarcado tanto a nivel mundial todos los aspectos de nuestras vidas, que digamos, como que va arrollando todo lo que se pueda llegar a presentar y que puede ser, o que puede ir en contra o en detrimento de ellos, ¿no? Creo que por ahí pasa la cuestión. Bien, totalmente, totalmente. Bueno, nos hemos puesto, como decíamos, a investigar este tipo de puntos porque nos parecía importante también traerlo a colación, rescatarlo en un momento donde la pandemia está golpeando mucho también a la cuestión económica, ¿no? Y donde por ahí quizás una nueva mirada de la economía, porque se dice que se viene un nuevo orden mundial, se está planteando en los medios, lo están planteando líderes a nivel internacional, quizás tenga algo que ver también, ¿no? La palabra cooperativismo y solidaridad con lo que se venga en materia económica. Sí, evidentemente con esto de la pandemia el orden mundial va a cambiar, eso es indiscutible, o por lo menos es de lo que se habla, es lo que uno tiene mucha esperanza también, de que el orden mundial cambie, que eso creo que va a ir a favor de lo que, de todo este tipo de cosas, ¿no? El cooperativismo, la solidaridad, creo que no va a haber o que no va a existir, digamos, una cabeza del mundo, ¿sí? Como existía hasta el momento, y podemos llegar a hablar de un nuevo orden mundial que tenga que ver más con la solidaridad y lo que es las cooperativas. No es un tema que yo haya visto mucho, la verdad que nunca me había enfocado, nunca me había puesto a ver, ¿no? El rol que cumplen, lo que aportan a la sociedad, a las comunidades, y me parece muy interesante que lo abordemos en el día de hoy. Ujú, así es. Bueno, ahí Maca también nos deja su comentario, amo el tema, trabajo mancomunado, desarrollo de valores y fortalecimiento en propósitos colectivos. Claro, por supuesto, porque justamente el cooperativismo trata sobre los lazos
que existen entre la sociedad y que vienen a fortalecer eso que siempre decimos que rompe el neoliberalismo cada vez que conduce los destinos del mundo, de alguna nación en particular, y es esta red, ¿no? Este colchón que se arma para, de alguna manera, tener cierta estabilidad económica, estabilidad emocional, estabilidad en todos los aspectos de la vida. Exacto, exactamente, exactamente. Por eso, bueno, lo queríamos abordar hoy, nos pareció interesante porque, bueno, hay 2 días, ¿sí? Hay 2 días dedicados a esto. Por un lado Ujú. está el primer sábado de julio, ¿sí? El primer sábado de julio es el día de el cooperativismo, ¿sí? Decretado por por las Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, todos los primeros sábados de julio, ¿sí? Es el día del cooperativismo. Y después está el día de las cooperativas, que es el día 6. En este caso sería el día Ujú. lunes, el 6 de julio. ¿Sí? Entonces son 2 días dedicados a estos días internacionales decretados por las Naciones Unidas. Esto es muy importante porque habla de la importancia, ¿no? Del día o de los días, porque es algo que capaz que no sea algo muy tenido en cuenta en un mundo tan capitalista como el que estamos viviendo, pero que como bien decías vos recién, con esto de la pandemia, con el cambio del orden mundial, está tomando mucha fuerza y creo que es una de las posibles salidas a la hora de hablar de la crisis económica, creo que es una de las posibles salidas, ¿sí? A nivel micro, ¿no? Y no hablar Ujú. de una salida a la crisis económica a nivel macro, como venimos haciendo, ¿no? Siempre pensando en lo grande, en lo global, en una cabeza mundial y un mundo, digamos, que responde a eso, sino a nivel micro. Y a mí me parecería excelente estas salidas a la crisis de manera microeconómica, me parece excelente. Ujú, totalmente. De hecho, vos sabés que venía pensando, porque uno empieza a enlazar un montón de información y un montón de cuestiones que va conociendo también a lo largo de este camino, y venía pensando que ya, por ejemplo, te pongo un ejemplo, digamos, de acá de Calamuchita, hace bastante tiempo se viene trabajando en la posibilidad de crear emprendimientos que tengan que ver con la microregión. ¿Qué quiero decir, digamos, Ujú, con microregión? Bueno, analizar cuáles son las fortalezas y debilidades que, por ejemplo, tenemos en Calamuchita, y así con cada uno de los departamentos, por ejemplo, que hay dentro de la provincia de Córdoba, visualizar cuáles son los elementos más importantes y tratar de generar puestos de trabajo a partir de eso y generar también esta red justamente que ayude a unificar y que al mismo tiempo provea, digamos, a otro grupo de elementos que le están faltando. A ver, por ejemplo, se me ocurre, digamos, en esta situación. Eh, en Embalse, la localidad de Embalse, por ejemplo, viene hace bastante tiempo trabajando con la siembra de pejes reyes. Bueno, es algo ujú. característico de ese lugar, ¿no? Entonces, la gente que, por ejemplo, visita Calamuchita y te pregunta, che, ¿dónde me puedo comer un buen plato de pescado? Uno ya sabe que lo tiene que mandar a esa localidad, ¿no? Ujú. Entonces, todo este tipo de conocimientos que uno va teniendo en cuanto a las fortalezas que tiene económicas en cada uno de los lugares, puede llegar a generar a futuro cooperativas de trabajo que ayuden a mejorar la economía y la calidad de vida en ese sector focalizado. Sí, 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 está buenísimo eso que decís. El tema de formar pequeñas cooperativas o cooperativas regionales o de localidades, como decís vos, que tengan que ver con lo que es potencial en la localidad o en la Ujú. región. Eso está fantástico. A mí eso me parece que sería eso y los microemprendimientos personales también. Me parece que eso también es una salida a la crisis económica por el hecho de que eso también genera trabajo. Eso también genera trabajo Ujú. y me parece fantástico. No solamente las cooperativas, sino también los microemprendimientos personales que al ir creciendo pueden ir generando fuentes de trabajo. Ujú, totalmente. No sé, Luciana, si tenés ganas de compartirnos, vos tenés un emprendimiento personal que ayude en tu economía y que
lo utilizaste justamente en un momento donde te quedaste sin trabajo y está bueno esto, contarlo, digamos, porque hay tantas personas que se están quedando sin trabajo y por ahí no le ven una salida al margen de que, uy, tengo que esperar que tal o cual empresa me contrate para hacer un trabajo, cuando en realidad utilizando los conocimientos que uno tiene, también puede generar sus ingresos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, yo hace un año ya que me quedé sin trabajo, me echaron del lugar donde trabajaba, que era un call center, trabajé 6 años ahí. De igual manera, yo empecé con milanesas de soja, ¿sí? Pero yo las Ujú. milanesas de soja siempre fue mi caballito de Troya, porque era como que yo cada vez que le necesitaba salir del apuro, hacía milanesas de soja, ¿no? Hacía muchos años que yo hacía milanesas de soja. Ujú. Cuando me quedé sin trabajo, dije, bueno, voy a potenciar esto, ¿no? Y siempre fui una persona de querer ser independiente y no andar dependiendo siempre de, como decís vos, de una empresa que te contrate. Y creo que no solamente, creo que ahora con el tema de la pandemia se va a intensificar esto, pero creo que es algo que Ujú. ya viene generándose desde hace un tiempo esta parte, esto de la independencia a la hora de trabajar, ¿no? La gente ya está buscando eso, busca más eso antes que seguir dependiendo de un empleador, ¿no? Porque no siempre las fuentes de trabajo existen, entonces está bueno que uno mismo, con lo que uno sabe hacer, pueda potenciarlo y utilizarlo a su favor, ¿no? Yo empecé con milanesas de soja, después incorporé milanesas de más legumbres, garbanzo, de lentejas, y hoy por hoy, esta semana casualmente, he incrementado nuevos productos, pero porque, bueno, me ha ido bien, digamos, he podido salir de mi inconveniente al quedarme sin trabajo y pude generar mi microemprendimiento, que en este momento yo lo hago totalmente sola, Ujú. pero sé que en algún momento va a crecer de alguna manera como para que yo pueda hasta contratar gente, ¿no? Y decir, bueno, tengo gente que trabaja, digamos, es como una fuente, es como un generador de fuentes de trabajo, ¿no? Y eso a mí me Ujú. interesa muchísimo, ¿no? A la hora de generar algo propio, de poder generar algo para la comunidad y la sociedad. Y ¿quién te dice, no? Poder generar el día de mañana una cooperativa en vez de generar fuentes de trabajo, una cooperativa de trabajo y de esa manera poder, digamos, que más gente pueda beneficiarse de lo que yo me pude beneficiar en su momento, ¿no? Totalmente, totalmente. Lu, y la otra cuestión que también me parecía interesante que nos contaras, digamos, en esto es el tema de la comercialización, porque al margen de que uno siempre empieza con los conocidos, con el vecino, con la gente del barrio, digamos, también hoy con el tema de las redes sociales eso ayuda un montonazo. Mira, Fran, yo te cuento, yo no sirvo para vender. Yo vendo Ujú. productos, pero yo soy malísima vendiendo al cara a cara. Yo tengo una persona delante y no le puedo vender nada, digamos. Capaz que con el tiempo, con el tema de la profesión de periodista y qué sé yo, ya uno se va soltando un poco más y es capaz de vender, de saber vender un poco más. Pero no es una actividad que yo sepa hacer y la verdad que a mí me ha ayudado muchísimo el tema de las redes sociales. Yo vendo por redes sociales, por Facebook, por Instagram, por los grupos de Facebook del barrio. Yo vivo en un barrio que tiene muchos grupos de Facebook. ¿No? Ujú. Entonces, en eso que la gente compra, vende, digamos, hay grupo de todo en realidad. Y, y bueno, a mí me ha ayudado muchísimo. Todos mis clientes no eran conocidos míos, digamos. Yo no le vendo, mis productos no se los vendo a ningún conocido. A mis clientes, sí, hoy por hoy ya mis clientes son conocidos, ¿no? Pero es Ujú. gente que yo no conocía, de hecho suelen salir clientes nuevos, algunos que dejan de comprar y compran después de mucho tiempo, digamos, gente digamos, se va renovando la cartelera de clientes, pero es todo por redes sociales. Yo cada vez estoy Ujú. aprendiendo más lo que es vender por redes sociales y sirve muchísimo. De hecho, ahora me anoté en un curso gratuito de marketing digital que tengo que hacer, Ujú. dicho sea de paso, no sé en qué tiempo, pero en algún momento voy a hacer, para aprender este tipo de cosas, ¿no? Cómo promocionar, cómo publicar. Ahora, no sé, saco videos con los productos. Está bueno usar palabras a la hora de ofrecer palabras que a la gente le llamen la atención, fotos, que hoy por hoy hay muchos programas de fotos y todo. Yo saco fotos a los productos
las editas y quedan fantásticas, digamos, sin mentir, ¿no? Porque las fotos son todas de los productos míos, digamos, no saco fotos de internet, sino de mis mismos productos. Cuando los hago, les saco fotos y no sé, te hago un video, te los edito un poco, le hago algo, y a la gente eso le gusta. Otra cosa que a la gente le gusta es que uno vaya a llevarle la mercadería, ¿no? A su casa, y que sepa, que te acordes cómo se llaman, dónde viven, que no tengas que cada vez que te pregunten, que cada vez que te piden decirle, che, ¿dónde vivís? A la gente eso le gusta, también eso es un tip que está bueno para a la hora de la venta, ¿no? Que uno se acuerde de cómo se llaman, dónde viven, que uno les lleve la mercadería cuando ellos quieren. Digamos, eso también está fantástico a la hora de vender. Conociéndote, me imagino que tenés una libretita con los nombres y las direcciones anotados, porque sos tremendamente, pero tremendamente organizada. O sea, hay que, a ver, uno tiene defectos y también tiene virtudes. Una de tus virtudes es ser muy organizada. Demasiado, pero no me queda otra. No me queda otra porque hago tantas actividades que si no me organizo no podría hacerlas. Así que si quiero Ujú. hacer todas las cosas que hago, sí o sí tengo que ser muy organizada, si no, no podría. Totalmente, Bueno, totalmente. che, ¿qué te Lu, parece y si entran? Sí, decime. no, lo último que te iba a preguntar en torno a esto era el tema esto de los grupos que existen a través de Facebook y demás, si se ve un incremento en este último tiempo de personas ofreciendo algún tipo de servicio o de producto, si lo ves igual a siempre, digamos, ¿cómo visualizas eso? Siempre hay oferta, siempre hay oferta. Bien. Lo que sí he notado un cambio en la demanda. Ujú. Por ejemplo, ya no es que hoy por hoy vos decís, bueno, no sé, qué sé yo, querés comprarte un acolchado, no sé, por decirte una cosa. Vos sabés dónde está la casa donde vende acolchados, o en el centro, o en el barrio, donde sea, pero hoy qué opta la gente por hacer. Ponen alguien que vende acolchados, ¿entendés? Entonces, eso le da espacio a que la gente que no tenga un local, pero que sí venda ropa de cama, pueda Ujú. ofrecer su producto. ¿Entendés? Bien. Entonces, eso es lo que he notado. No sé si un cambio en la oferta, pero sí en la demanda. ¿Sí? La gente hoy por hoy Ujú. se aboca más a pedir por este tipo de grupos y comprar en lugares o a gente que no tenga un negocio, pero que sí tenga un microemprendimiento, como el mío, por ejemplo, que me ha pasado a mí. Por ejemplo, a veces ponen, ¿quién es la chica que hace milanesa de soja? ¿Viste? Porque se pierden. Ujú. A veces lees, no sé, los grupos y lees que alguien vende tal cosa, y después, en ese momento no se te ocurre, pero después te dio ganas de comprar, entonces preguntan, ¿quién es la chica que vende milanesa de soja? Y ahí recomiendan, generalmente siempre me recomiendan a mí, porque lógicamente soy la más antigua que vende este tipo de Claro. productos en el barrio, tengo un par de competencias, pero digamos, no gente que se aboca al 100% como yo a esta actividad, pero hay mucha gente que, bueno, ahí te recomienda, no sé, si yo leo que fulano de tal está pidiendo algo, que yo sé quién lo vende, porque yo le compré o por lo que sea, la recomiendo, ¿entendés? Entonces ese tipo digamos, es una forma de compra y venta más solidario, ¿no? Eso Ujú. es lo que se está viendo mucho más ahora, que tiene que ver más que todo con esto que vamos a hablar ahora, ¿no? Con el tema de las cooperativas. Totalmente. Y por eso te doy paso para que me cuentes Vamos a un arrancar. poco cómo es el tema del significado, ¿no? Del cooperativismo, cómo nace. Ujú. Bueno, te cuento. Te voy a dar una definición que a mí me gustó mucho, que te la voy a leer, de las Naciones Bien. Unidas, de la mismísima página de las Naciones Unidas, que dice: las cooperativas son reconocidas como asociaciones a través de las cuales los ciudadanos pueden mejorar sus vidas de manera efectiva mientras contribuyen al avance económico, social y cultural de su comunidad. Sí, es decir, que la cooperativa es un grupo de personas que trabajan mancomunadamente, ¿sí? Y que buscan su propio beneficio y el beneficio de la comunidad en la que viven, ¿sí? Ujú. Entonces, eso es lo que tiene de positivo y tiene que ver con todo esto que veníamos hablando, ¿sí? De que las cooperativas es un trabajo solidario. ¿Sí? De alguna manera, porque no solamente aportan a los miembros, ya que aparte las cooperativas son horizontales, ¿sí? No son verticales como las empresas. Su organización, su estructura es horizontal, digamos, no hay cargos, ¿sí? Y todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones.
¿sí? Y Ujú, todos se llevan las mismas ganancias, ¿sí? Digamos, ya ahí vamos a mencionar bien cuáles son los lineamientos, ¿no? De una cooperativa, pero, digamos, en ese sentido, todos son iguales. No hay una cabeza, ujú, ¿sí? Entonces son todos iguales, todos tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, se llevan las mismas ganancias. Y así como aportan a la comunidad en la que vive, ya sea de manera económica, en lo cultural, en lo social, también lo hacen de manera más amplia a nivel, digamos, acá habla la Organización Mundial perdón, la ONU habla de lo que es la globalización y que estas cooperativas no solamente modifican la comunidad en la que están, sino a nivel mundial. ¿Sí? Es como ujú, una red de cooperativas a nivel mundial, ¿sí? Que ayudan al mejoramiento de las comunidades, ¿sí? También ujú, habla de lo que es el medio ambiente, por ejemplo, ¿sí? Las cooperativas tienen mucho en cuenta el tema del medio ambiente, ¿sí? La preservación, entonces, en ese sentido, es muy positivo el trabajo o lo que aportan, ¿sí? A la sociedad, por eso hacen actividades comunitarias, no solamente, digamos, no solamente tienen que ver con lo que trabajan, ¿sí? Lo que producen, sino que también participan en actividades en la comunidad, en juntar alimentos, si es necesario para alguna cuestión, digamos, en todo este tipo de actividades solidarias están las cooperativas, ¿sí? Y ujú. algo que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿sí? Es lo siguiente. Debido a que las cooperativas están centradas en las personas, ¿sí? Ujú. No en el capital, es cuando no se abocan a lo que es el capital, básicamente, sino en Claro. las personas. No en la acumulación, no acumulan capital, ¿sí? Entonces, Ujú, eso es otra cosa muy positiva. ¿Por qué? Porque las cooperativas no amarrocan dinero, 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 como las empresas, sino que, ujú, digamos, tienen lo justo y necesario para distribuirlo entre las personas que trabajan en la cooperativa, ¿sí? Aportando a la comunidad, pero sin amarrocar dinero. ¿Sí? Entonces, ujú, ahí hay una equidad en lo que es el tema de las cooperativas. ¿Sí? En ese sentido, también las cooperativas son solidarias. ¿Sí? Y si querés te ujú. cuento un poquito de la historia, ¿sí? Dale. Las cooperativas nacieron en el siglo XX, ¿sí? Durante la Revolución Industrial. Durante la Ujú, Revolución Industrial, digamos, las empresas o las pequeñas empresas vieron que era mejor ser cooperativas que una empresa, digamos, ¿sí? Entonces, al ser una cooperativa, optimizaban precio y calidad, ¿sí? Daban productos de mejor calidad, con un mejor precio, que a ellos les rentaba más. Sí, digamos, les ujú, daba más rentabilidad. La primera cooperativa fue en 1844 en Inglaterra, pero después fueron sumándose España, Francia y todo lo que fue Europa. ¿Sí? Fue muy paulatino, ¿no? Fue el crecimiento de la cooperativa fue muy paulatino. Y algo que me gustaría mencionar, porque también me llamó muchísimo la atención mientras estudiaba todo esto, es que al principio la bandera de las cooperativas era igual a la bandera de la diversidad, que ujú. tanto se habló durante esta semana, el tema de la bandera LGBTIQ, sí, que fue bajada, subida, bueno, la bandera era igual, las banderas de las cooperativas era igual, ¿sí? Y te voy a decir más o menos los colores que significaban, ¿sí? El color rojo, el fuego Bien. y el amor, el naranja significaban el amanecer, ¿sí? Digamos el color de un nuevo amanecer, el amarillo, el color del sol, de la luz, del calor de la vida, el verde, esperanza, el azul celeste figuraba como reflejo de la ilusión, el azul marino o el índigo figuraban como nuevas rutas o nuevos destinos, digamos, y el violeta significaba la virtud, perdón, la humildad y la virtud. ¿Sí? Eso eran lo que Ujú, significaban los colores o lo que significan hoy por hoy, ¿no? Que es la misma bandera, nada más que, bueno, para las cooperativas se dejó de utilizar, se fue cambiado en 1995 por un arco iris. ¿Sí? bien. De igual manera, hoy nosotros, más que todas las cooperativas, las vemos representadas con los arbolitos verdes, los dos pinitos verdes en un fondo blanco. Mucho no se ve el tema este del arco iris, pero bueno, es la bandera original o la bandera que se usa a nivel mundial para definir, o para representar
a las cooperativas. Y vos tenías también, ¿no? Otra definición para darme, más o menos para contrastar esto. Sí, estaba viendo, digamos, que bastante de lo que explicaba recién del tema de las cooperativas está también en esta otra definición, pero lo que me parecía muy importante destacar, Luciana, y que lo dijiste también recién cuando estaba explicando, es en esto que se está pensando, ¿no? En cómo reorganizar al mundo y demás, también se habla mucho del tema del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y toda la afección, por ejemplo, que generan las industrias, que generan las empresas, todo lo que provocan en el medio ambiente y todo el retroceso que hemos visto, el retroceso como una palabra positiva, en este caso, el retroceso en cuanto a la contaminación de estos últimos meses, ¿no? Han salido informes de la NASA, han salido informes de centros de investigaciones que están monitoreando constantemente lo que es la capa de ozono, lo que es el agujero de ozono y también lo que tiene que ver con la contaminación en el aire, digamos, ¿no? Que es lo que respiramos a diario. Y cómo este parate económico, al margen de que ha tenido un montón de cosas negativas, digamos, para la gran mayoría de la población mundial, en cuanto a la naturaleza, ha tenido un impacto positivo. Y las cooperativas vienen a plantear eso también, ¿no? Desde su origen, como vos recién lo decías, prestarle atención a la cuestión de la contaminación del medio ambiente, tratar de desarrollar proyectos que sean amigables justamente con la biodiversidad, que es tan importante para mantener la sustentabilidad y la sostenibilidad también del planeta en el que habitamos, es uno el que tenemos, ¿no? Entonces me parecía importante en esto destacar esto que vos decías, Luciana, de la cuestión de ser muy cuidadosos cuando uno monta algún emprendimiento que tenga que ver con la economía, la cuestión verde, ¿no? La cuestión verde que también Exactamente. tanto nos desvela. Ujú. Y hablando de eso, me gustaría hacer un paréntesis con esto, que fue lo que me generó a mí un poco de confusión con el Día del Medio Ambiente, que fue en junio, en realidad no fue ahora, que ayer fue el Día Mundial o el Día Internacional de un Mundo sin plástico, sin bolsas de plástico, el día ¿Mm? 3 de julio. ¿Sí? Entonces, eso hay mucha conciencia en los últimos años, ¿no? Si bien ahora con esto de la pandemia y que nos hemos tenido que retraer en nuestros hogares, el tema de la contaminación disminuyó muchísimo. Hemos visto, no sé, aguas de Venecia con delfines, cosas así que vos decís, ¿cuándo? Jamás. Pero en los últimos años he tomado conciencia con el tema de las bolsas de plástico, ¿no? Esto ahora que andamos, yo tengo millones acá en mi casa de bolsas de estas ecológicas, que uno va a hacer las compras con su bolsita, cosa que antes no se veía. Uno iba al supermercado y te daban los puñados de bolsa, bueno, eso hace unos años a esta parte ha mejorado muchísimo y creo que es muy importante a la hora, como decís, de montar una cooperativa o un microemprendimiento, tener en cuenta la cuestión del medio ambiente, ¿no? La preservación del medio ambiente. Yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Al principio usaba bandejitas para mi microemprendimiento, usaba bandejitas de telgopor. Hoy por hoy Sí, utilizo bandejas de cartón reciclable, digamos, ¿no? Eso y ese tipo de cosas van aportando, ¿no? Al medio ambiente y creo que todos tendremos que poner un poquito de cada uno y ir mejorando el planeta, ¿no? Y no contaminarlo con tanto plástico. por supuesto que sí. Mm. En cuanto a la historia, que vos recién comentabas también el tema de la revolución industrial y que en realidad también un poco el cooperativismo surge a partir de que eh, se crea la fábrica, ¿no? Porque hay un montón de tipos de cooperativas que en un rato lo vamos a ver, pero mayormente las que hacen a las cooperativas de trabajo en un principio tenían que ver con la cuestión de la fábrica, ¿no? De cómo producir justamente con una idea que iba atada o vinculada a esta cuestión. Y en Argentina estuve averiguando un poco cuáles fueron los boom en realidad que tuvimos a lo largo de la historia y indiscutiblemente, digamos, un momento de la historia en cuanto a lo que hace el siglo pasado fue en la época del peronismo. ¿Pero por qué en la época del peronismo? Porque fue justamente un momento
donde se le dio mucha importancia a la cuestión industrial, donde hubo un despegue en esta cuestión y recordemos que también a principios de siglo se habían venido un montón de gente que había llegado, todos los inmigrantes que venían de Europa, que venían con esta idea de la revolución industrial y con un montón de ideas más, buscando una mejor calidad de vida de este otro lado del charco, como decimos muchas veces, y en la época del peronismo, cuando se le da mucha preponderancia a la cuestión industrial, a partir de allí se empiezan a componer muchas organizaciones cooperativistas en nuestro país. Por supuesto que anterior al peronismo ya había cooperativas, y que después del peronismo también hubo cooperativas, pero digo, eso fue un puntapié inicial muy importante en lo que respecta al cooperativismo en nuestro país. Y veía también que, por ejemplo, hay una ley nacional, la 20.337, que es la que rige a las cooperativas en Argentina, donde además hay que decir que hay un instituto que nuclea a las cooperativas en nuestro territorio, que es el INAES. El INAES significa Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. El tema de la economía social es otro de los conceptos que en un ratito seguramente vamos a estar hablando cuando desarrollemos un poco más el tema. Y veía en cuanto a los números, me pareció muy importante cuántos puestos de trabajo que se generan a través de estas cooperativas surgidas como otra mirada al sistema capitalista. Veía que, por ejemplo, en el año 2016, dice el informe que tengo acá, el número aproximado en nuestro país era de 30.000 cooperativas, y haciendo un paralelismo con el año, por ejemplo, 2008, donde se hizo un censo a través del INAES, el número de cooperativas era de 12.760. ¿Qué quiere decir esto, digamos? O sea, que entre el 2008 y el 2016 se duplicó el número de cooperativas que tenemos en nuestro país, y eso hace a que también analicemos y visualicemos que hubo un gobierno que de alguna manera fomentó el tema de la economía social y la creación de cooperativas. ¿Y por qué también digo esto? Porque después, más adelante, en otra parte de este vivo, vamos a ver la crítica de un político muy importante de la ciudad de Buenos Aires, que hace mención a cómo, por ejemplo, el macrismo, que trajo aparejado el neoliberalismo, atentó contra el desarrollo de las cooperativas y del cooperativismo durante el periodo 2015-2019. Otro dato también que quedaba de esto es que se generan en el año 2008 se generaban 260.000 puestos de trabajo, solamente teniendo en cuenta las cooperativas que hacen a cooperativas de trabajo, porque después vamos a ver que hay muchas tipologías, ¿no? Y de toda esa cantidad de cooperativas existentes, casi el 60% son de cooperativas de trabajo, así es que veamos qué importante que es esto para el desarrollo de la economía de cualquier país. Tal cual, tal cual. Y ya que estás ahí mencionándolos, vamos a mencionar algunas, ¿sí? Porque como siempre ya nos quedan 15 minutos, Fran, de este Mm. vivo, capaz que un poquito más. Vamos a ir mencionando porque me interesa mucho que nos aboquemos a esto del neoliberalismo y en contra de las cooperativas, que me parece un tema interesantísimo. Te menciono algunas Ujú. cooperativas, como bueno, el trabajo asociado, que eran las que vos mencionabas recién, sociales, que tienen que ver con el trabajo social, ¿sí? De ahorro y crédito, ¿viste? Esas propagandas que salen en la tele de autocrédito, bueno, ese tipo de cooperativas, de consumo, agrarias, de servicio, vivienda, transporte, vivienda, bueno, conocemos una muy famosa acá en Córdoba, que es Horizonte, pero en todas las localidades Ujú. hay cooperativas de vivienda que te dan muchísimas facilidades para acceder a tu casa, de artesanos, de enseñanza escolar, comercial, de suministro, farmacéutica, mixta, servicios públicos, bueno, infinidad, ¿no? Ahí te menciono algunas que son las que hemos
seleccionado, pero hay infinidad de cooperativas. Y te menciono rápidamente los lineamientos que tienen estas cooperativas, que me parece muy, muy interesante saber cuáles son los Ujú, lineamientos de las cooperativas, porque más allá de ser organizaciones que son horizontales, como te decía recién, no hay una cabeza, digamos, pero hay ciertos lineamientos lineamientos o valores, ¿sí? Que hay que tener en ujú, cuenta. La ayuda mutua, ¿sí? La ayuda mutua entre sus componentes, ¿no? Entre las personas que trabajan en esta cooperativa, la responsabilidad dentro y fuera, ¿sí? De la cooperativa. Es decir, ser responsable con lo que uno hace dentro de esta cooperativa y con lo que uno está aportando, ¿sí? Al exterior. Entonces es una responsabilidad social. Las cooperativas no solamente digamos, se responden a ellas mismas, sino a la sociedad y a la comunidad, como mencionábamos al principio, ¿sí? Democracia, democráticas, ¿sí? Las cooperativas son democráticas, las decisiones se toman en conjunto, ¿sí? No hay una persona que tome decisiones por el resto, ¿sí? Igualdad, lo mismo, ¿no? Esto de decir, bueno, todos somos iguales dentro de una cooperativa, no hay alguien que tenga mayor responsabilidad o más beneficios, son todos iguales, ¿sí? La equidad, ¿esto qué quiere decir? Que las ganancias se dividen de manera equitativa entre todo el grupo que conforma la cooperativa, solidaridad con la comunidad, ¿sí? Esto que hablábamos recién, ¿sí? De aportar y dejar algo en la comunidad de la que forma parte, honestidad y transparencia, ¿sí? Para que no haya malentendidos, digamos que sea todo claro, ¿sí? Las cuentas son claras dentro de una cooperativa, honestidad y, bueno, esfuerzo propio. Sí, que creo que ujú. también es una característica, creo que fundamental, ¿no? Poner y aportar dentro de esta cooperativa todo de uno, ¿sí? Y de Ujú. manera equitativa con el resto, ¿sí? No que uno trabaje más y otro menos y todos se lleven la misma ganancia. Creo que estos lineamientos, si bien no hay un contrato que se firma, estos lineamientos sirven mucho para, digamos, son lineamientos tácitos, ¿no? Están Ujú. ahí implícitos en cada cooperativa que comienza, ¿sí? Que a la hora de llevarla a cabo sirve muchísimo para la transparencia, esto que hablábamos recién, ¿no? De, de la igualdad, de la transparencia, etcétera. Y me gustaría que podamos abordar el tema que creo que vas a comentarme un poquito, una diferencias entre las empresas y las cooperativas. ¿Querés que veamos Totalmente. algunas? Bueno, Son un montón, pero creo que exacto. podemos ver algunas, aunque sea, y después abocarnos al tema del neoliberalismo. Totalmente. Bueno, vos me habías pasado acá un cuadrito que lo resume bastante bien, ¿no? A la diferencia entre lo ¿No? que es una empresa clásica y una empresa cooperativa. Eh, Ujú, Porque no hay que perder de vista la palabra empresa también, ¿no? O sea, hay que sacarle ese velo de que es una mala palabra. No, una empresa que cumple con un montón de requisitos, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, que pone énfasis en los intereses que tienen sus socios y demás, no deja de ser una empresa, pero es una empresa mucho más productiva para la sociedad que una empresa que solo persigue un fin económico, ¿no? Y que solamente ujú. intenta acaparar dinero en arcas que quedan para los mismos de siempre, ¿no? Para los que digitan el poder mundial económico. Bueno, en Ujú, cuanto al tema de las diferencias, bueno, esto lo primero, ¿no? El tema de que los empresarios buscan obtener beneficios monetarios o influencias y las personas que trabajan en una cooperativa buscan solucionar alguna necesidad. No necesariamente es una necesidad que tenga que ver directamente con la economía, puede ser otro ujú. el objetivo también que persigue, ¿no? En una empresa clásica, con la ganancia se beneficia solo el empresario, en la cuestión cooperativa se benefician todos los que son parte de la misma, los socios, y por lo general también terceros que forman parte de la sociedad. El principal objetivo de una empresa clásica es aumentar los beneficios a costa de lo que sea, o sea, no Ujú. tienen demasiados limitantes en ese aspecto, y en realidad en una empresa cooperativa el principal objetivo pasa por la demanda que tienen que satisfacer los que forman parte, ¿no? de este espacio, de este grupo. Los beneficios se distribuyen entre los accionistas en una empresa clásica, en una cooperativa
según los estatutos, porque eso también hay que decirlo, cada empresa cooperativa sí tiene su propio estatuto, los beneficios en este caso se distribuyen de manera equitativa. Em, Tienen un órgano de gobierno que tiene que ver con las acciones y en el caso de la cooperativa tiene que ver con los socios y que se manejan en asambleas. Esa es otra cosa que creo que no sé si la habíamos dicho, la cuestión de la toma de decisiones, cómo es en una cooperativa y cómo es en una empresa. En una empresa te viene la orden de arriba, en una cooperativa se reúnen en una asamblea y las principales decisiones se toman ahí, ¿no? En ese Ujú. espacio. Y la última que quiero destacar es que los trabajadores no tienen poder más que el ser contratados en una empresa clásica y en la cooperativa los socios o los trabajadores son los que tienen la voz y el voto, justamente a través de este sistema de asambleas que es el que plantea como manera organizativa el cooperativismo. Bien, bien, está muy claro, ¿no? Porque la diferencia, como decís vos, no está, digamos, no es mala palabra decir empresa, ¿no? Eh, Vivimos en un mundo capitalista donde la mayoría son empresas, ¿no? Pero si comparamos lo que son las empresas y las cooperativas, siempre va a ser más positivo para una comunidad una cooperativa, por más que no lo veamos, o la gente o la comunidad no lo vea de esa manera, o los empresarios no lo ven de esa manera, sí, creo que para una comunidad es mucho mejor una cooperativa que una empresa, ¿sí? Si bien las empresas, bueno, dan trabajo, ¿sí? Son fuentes de trabajo y hoy por hoy es lo que prima a nivel mundial, por eso no vamos a desmerecer lo que son las empresas, pero para el beneficio de todos, digamos, siempre va a ser mejor una cooperativa. Acá en Córdoba Ujú. quería mencionarte una cooperativa que se llama La Barranquita, ¿sí? Es una cooperativa, me pareció muy importante destacarlo, porque es una cooperativa que en principio solicitaba al poder de turno, al gobierno de turno de la provincia, útiles escolares. Esos útiles escolares, ¿sí? Digamos como una canasta básica de útiles escolares para sectores vulnerables de la sociedad, ¿sí? De bajos recursos. Estos útiles eran traídos del extranjero y eran de muy baja calidad. Entonces, ¿qué hicieron? Los de la cooperativa, digamos, formaron la cooperativa y lo que hacen es trabajar produciendo útiles escolares, ¿sí? De Ujú. muchísimo mayor calidad y más económicos, ¿sí? Al ser una cooperativa, digamos, generan ingresos para ellos, ¿sí? Ayudan a la comunidad toda, digamos, de toda la provincia, porque esto, digamos, Ujú. no es una cooperativa barrial, sino es una cooperativa mucho, que va mucho más allá, digamos, generan beneficios para ellos, generan beneficios para la comunidad donde van a parar esos útiles escolares y generan beneficios para el mismo Estado, porque el Estado se ahorra muchísimo dinero y, digamos, en comprar útiles afuera y, digamos, se ahorran dinero ahí y los útiles escolares que se producen son de mucha mayor calidad. ¿Sí? Entonces me pareció buenísimo destacar esto por todos los Ujú. beneficios que se ven en una sola cooperativa. Sí, me pareció Tal cual. excelente mencionarlo, porque de esta manera es como trabajan las cooperativas, digamos, un ejemplo de todo lo que veníamos hablando, ¿no? Ujú. De cómo genera solidaridad o cómo genera, digamos, algo a la comunidad en donde está inmersa, ¿no? Es por esto que básicamente busqué este ejemplo de acá de Córdoba y que me pareció que retrataba excelente lo que nosotros íbamos a explicar hoy. Totalmente, totalmente. Bueno, y para hacer un cierre y justamente ya llegando a uno de los últimos temas, lo que tiene que ver con el neoliberalismo y cómo afecta, que recién algo decíamos, al sistema Ujú. cooperativista y cómo afectó también en estos últimos 4 años de macrismo a lo que es el trabajo justamente mancomunado de estas redes cooperativas que se habían conformado a lo largo de tantos años. Y encontré una nota redactada por Edgardo Form, que es el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que además fue diputado de la legislatura porteña durante el periodo 2011-2015 por el Partido Solidario, ¿no? Un partido solidario que siempre está abocado a este tipo de cuestiones. Y allí esta persona que redacta hace un paralelismo
que me pareció digno de comentarlo y que tiene que ver con que la matriz del neoliberalismo, al margen de que a veces aparece y desaparece, que va y viene, y que en este país hacía muchos años que no se lo mencionaba, hasta que llegó el macrismo al poder nuevamente, neoliberalismo también existió en otras etapas, ¿no?, del país. Y pone como ejemplo a una situación que aconteció durante lo que se llamó la Revolución Argentina, ¿no?, que fue encabezada por el general Juan Carlos Onganía en el año 66, donde atentó directamente contra el cooperativismo. Y digo que atentó porque hubo algunas derogaciones de leyes que fomentaban este trabajo mancomunado entre la sociedad y que en ese momento quedaron fuera de juego. ¿Y con qué tiene que ver esto también? Tiene que ver con un plan económico que después con los años se iba a aplicar muy fuertemente cuando llegara José Alfredo Martínez de Oz y destruyera todo lo que fue el sistema de pymes y cooperativas a través de las medidas económicas que impactaron de lleno en lo que es el aparato productivo nacional. Si queremos un ejemplo un poco más cercano, en la década de los 90, con el menemismo también, y al margen de que todo gobierno tiene una parte positiva y una parte negativa y que depende también los intereses y los puntos de vista, es totalmente debatible. Luciana, recordemos que en esa época, con la apertura de la economía, donde ingresaron todos esos productos que recordaremos, el todo por 2 pesos. ¿A dónde no había un todo por 2 pesos, no? Donde vos ibas y comprabas desde un artículo de limpieza hasta un juguete por 2 mangos y que destruyó todo lo que fue la economía nacional, donde claramente nos salía mucho más caro y que no solamente destruye, cuando decimos destruye la industria nacional, no nos referimos a la fábrica que vemos y al simbolito de la fábrica. Fueron familias, miles de familias que se quedaron sin su sustento económico y que cayeron en la marginalidad y la pobreza, ¿no? Por ello también el gran crecimiento que se dio, porque en una época del menemismo, donde estaban vendiendo absolutamente todas las empresas nacionales y donde había mucho pan y circo, como se dice, cuando esa plata se terminó, ahí realmente se vio lo que había quedado y que deriva en lo que fue el estallido del año 2001. Sí, exactamente. La década de los 90, lamentablemente, si bien yo la viví mucho, vos sos más chico que yo, por lo cual eras muy chico en esa época, pero los 90, digamos, era el estallido de los viajes a Brasil, la gente, digamos, derrochaba muchísimo dinero, digamos, irse a Brasil era como irse acá, no sé, a Mina Clavero, por decir una, digamos, era ese tipo de cosas, pero eso estaba destruyendo, digamos, todo, porque se habían vendido todo lo que era, todas las empresas nacionales se habían vendido, todo, digamos, fue económicamente el uno a uno, ¿no? Es decir, bueno, era todo un disfraz, ¿no? Ese uno a uno fue el disfraz y lo que se nos vendió a todos por algo bueno, y de hecho vos hay mucha gente que vivió muy bien ya de adultos, la década de los 90, yo era adolescente, era chica, digamos, eh, pero gente adulta que vivió la década de los 90 te habla como una década de mucho dinero, digamos, ¿no? Y en realidad lo que se estaba haciendo era derrochar las arcas del Estado, y en 2001 fue que, bueno, terminó digamos, saltando todo lo que saltó y todo lo que pasó, y yo creo que hasta el día de hoy seguimos pagando, ¿no? Porque si bien, bueno, en ese momento entró el kirchnerismo y sacó muchísimo el país adelante, sí que mucha gente que hoy por hoy es desmemoriada no se acuerda de esas épocas, cuando habla del kirchnerismo, el kirchnerismo fue los que lo sacaron adelante en ese momento y, digamos, pusieron el país más o menos en orden por esos años y bueno, hasta que volvimos a caer de vuelta en un gobierno neoliberal como el macrismo y volvió más o menos
a querer suceder lo mismo, con una sociedad ya diferente, ¿no? Un poco más consciente, si bien con una grieta muy marcada, ¿sí? Digamos la grieta política que siempre existió, creo que en los últimos años se ha marcado muchísimo, que hace mucho que no se veía, eh, pero que, bueno, con una sociedad un poco más consciente de lo que son los beneficios para unos pocos y los beneficios que podamos tener todos, ¿no? Ujú. Totalmente de acuerdo. Luciana, ha sido un enorme, enorme placer compartir otro sábado en estas charlas de cuarentena con vos. Un tema que se ve que interesó porque tuvimos mucha gente Sí. que estuvo con nosotros acompañándonos en este vivo, y que también era un pequeño aporte, ¿no?, que queríamos hacer en cuanto a concientizar y que no todo tiene que ver con generar plata en un sistema donde nos obliga prácticamente a ser esclavos. También hay otras formas de producir ingresos y no morirse de hambre. Exactamente, exactamente. Así que bueno, para mí también fue un placer este vivo que hemos realizado y como decís vos, parece que interesó. La semana que viene tenemos a San Martín, tu prócer favorito, ¿sí? Porque, no, no, perdón, la independencia, perdón, me Ujú. estoy adelantando a agosto, que tenemos la independencia, el 9 de julio, tenemos para Exacto. hablar la semana que viene. Así que ya en agosto San Martín. Pero bueno, vamos a estar hablando de la independencia ya la semana que viene y vamos a ver un poquito más de historia. Espero que también tengamos muchos seguidores. Ojalá, ojalá que así sea. Luciana, un gusto enorme. Yo me quedo escuchando el tema de Volver al Futuro y seguramente en un ratito la voy a poner en la tele porque hace rato que no la veo. Seguro, seguramente. Bueno, Fran, te mando un beso. Nos vemos Un beso enorme. la semana que viene. Chau, chau. Hasta la semana que viene.